Bienvenidos, estamos en Blog Torah 2.0, la sección Torah para Todos. Vamos a empezar con Bereshit 1. El tema es el origen del hombre. Con la ayuda del cielo damos inicio a este proyecto. En él se podrá encontrar una alternativa para acercarse más a Hakadosh Baruj Hu sobre las bases de la Torah y de acuerdo a ciertas profecías anunciadas de hacer volver de los 4 puntos cardinales al resto de su pueblo. Entre tanto esto se lleva a cabo, es necesario tener cierto entrenamiento para agilizar el momento. Sin duda, la parte del pueblo que ha sido el remanente fiel ha avanzado a buen paso y se hace necesario que este resto conozca su deber para incorporarse. Durante los últimos años se ha podido comprobar el interés de mucha gente para volver al pueblo. Algunos se atreven a preguntar y otros a investigar, pero no ha sido suficiente y el trabajo es arduo. Esta es la razón de elegir este medio para que de manera alguna podamos alcanzar a unos y brindar información y herramientas a otros para retornar al camino. El año 5780, desde los días de Adam Arishon, ha comenzado y con ello el nuevo ciclo de lectura anual. En primer lugar, habrá que aprender cómo surgieron las cosas. Obviamente todo comenzó en Bereshit, donde Hakadosh Baruj Hu se presenta como el Boré Olam, el creador del universo, dando origen a los cielos y la tierra y a todo lo que hay en ellos, como lo inerte, lo vegetal, lo animal y al hombre. También da origen al Shabbat, pero este surge una vez que ha cesado de crear. La Torah inicia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto fue realizado en un solo acto y en un solo momento, y con expresiones posteriores revela los tiempos de la creación. Con esto la Torah expresa dos cosas: la primera de ellas, la realidad divina, y después la realidad humana. Ocurre de esta manera porque el Creador se mueve en la eternidad, mientras que la creación dentro del tiempo. A su vez, cada entidad creada en la tierra es una evolución mental en la persona, es decir, lo inerte existe, lo vegetal existe y vive, lo animal existe, vive y siente, y el hombre existe, vive, siente y piensa. Por eso, en cuanto a la creación del hombre, hay un tema importante a destacar: la expresión hagamos al hombre. Se debe observar que en cada día y día Dios está hablando con la creación misma y al momento aparecen y son nombradas todas las entidades. Respecto de la persona, la acción no fue tan determinante a la orden, había que intervenir directamente por razones que ahora se darán a conocer. El hombre es el principal de la creación, la entidad esencial, y cuando él logre cumplir a cabalidad las órdenes del Creador y elevar a la creación al máximo, entonces podrá ser la criatura y acceder a el Shabbat. Para alcanzar tal objetivo cuenta con las herramientas de ser a imagen y semejanza del Creador. Ahora la Torah expone la creación del hombre como un ser construido del polvo de la tierra y del soplo divino. Por lo tanto, un cuerpo y un alma. Y estas propiedades le son suficientes para cumplir con su propósito. Este propósito podrá ser alcanzado a través de una orden que el Creador entrega a la persona y que se convertirá en lo que conocemos como la primera mitzvah. Fructifíquense, auméntense, llenen la tierra y conquístela y dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en esta orden se encuentran todos aquellos preceptos que más tarde serán dados a conocer. Esta mitzvah es ineludible porque está implícita la naturaleza del hombre: nacer, crecer, reproducirse y morir. En cuanto a la naturaleza terrenal del ser, esto ocurrirá durante todo este sexto día de la creación hasta que surja lo espiritual en él y trascienda para alcanzar el día bendito y santificado del Shabbat. Cada séptimo día de la semana existe un acercamiento con el Shabbat. Ese momento es una muestra y preparación para ese séptimo día que debe de alcanzar el hombre. De allí la importancia de conocer ese tiempo.
Dicha preparación y actividades del día van de acuerdo con la Torá. En primer lugar, los actos de Hakadosh Baruj Hu, los cuales están contenidos en la Torá, son para emularlo, ya que el hombre está hecho a su imagen y semejanza. Número 2, los mitzvot. Son los actos que el hombre debe realizar para cumplir con su propósito. Por ejemplo, si Hakadosh Baruj Hu trabajó 6 días en la creación y descansó el 7º día, se debe hacer así, y para no errar se estudia cómo él lo hizo. El propio Shabbat, al ser un periodo de descanso de las actividades semanales, brinda el tiempo para el estudio de los actos de Elohim, de Dios, y de los mitzvot. El Shabbat comienza con el día y el día inicia al ocultarse el sol, es decir, al entrar la noche, momento durante el cual reina en el firmamento la luna y las estrellas. El cierre de ese día será el momento antes que se repita el evento para iniciar el siguiente día. El concepto de Shabbat irá en aumento durante el estudio de la Torá. Ahora solo toca conocer el momento durante el cual inicia el día y su conclusión. Entonces, un consejo: recuerda cerrar tus actividades semanales a tiempo para iniciar el Shabbat en el momento correcto. ¿Cómo hacerlo? Levanta tus ojos al cielo, ya sabes las señales que debes buscar. En cambio, si alguno no ha descubierto la fuerza interior de la que es capaz, aprende cuál es tu origen. Hasta pronto y Shabbat Shalom.